Pues bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta invitación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy, como ya se ha mencionado, tenemos el gusto de compartir con Edgar Gutiérrez. Mi nombre es Jonathan Lemus y vamos a estar analizando algunos de los resultados de la primera vuelta de las elecciones del pasado 16 de junio. Obviamente aquí es donde puedo decir los resultados que tenemos disponibles hasta el momento, así que hago esa salvedad para que obviamente pues tengamos en mente las limitaciones del análisis que pudieran generarse. Vamos a dividir este coloquio almuerzo en dos secciones. Primero voy a hablar yo algunos apuntes de las elecciones, sobre todo presidencial y municipal, basado en un artículo que recientemente se publicó con CADEP, y luego Edgar se va a enfocar en un análisis de las elecciones del Congreso, que le decía antes de que comenzara el coloquio, pues obviamente yo sé que lo pusimos en una posición más complicada, porque las elecciones del Congreso son donde es más difícil saber qué es lo que está sucediendo. Vamos a tomar alrededor de unos 10-15 minutos, aunque así decimos y luego se nos puede extender más el tiempo, o puede ser que sea menos, veremos. Pero la idea es que al final tengamos la oportunidad de interactuar, que ustedes nos puedan hacer preguntas, nosotros contestar, y que como resultado final de este ejercicio podamos tener una noción más clara de qué está pasando en el ámbito político guatemalteco y qué podríamos esperar en la segunda vuelta. Así que voy a iniciar yo con algunas reflexiones. Hace quizás 2 meses más o menos, en abril, o a finales de marzo, y luego en abril, al inicio de abril, tuvimos la oportunidad de estar en este mismo salón, y se habló en ese momento de un análisis de las candidaturas. En ese momento, si recordarán los que estuvieron, todavía estaba Telma Aldana como posible candidata, estaba Suri Ríos como posible candidata, y no sabíamos qué iba a pasar, porque ellas estaban en los primeros lugares de las encuestas, pero no sabíamos qué iba a terminar sucediendo en la Corte de Constitucionalidad. Obviamente ya todos sabemos el desenlace de la historia, ellas dos no participan, y entonces eso abre la puerta para que otros candidatos que no estaban tan adelante en las encuestas pudieran subir. Y el argumento central en esa plática que tuvimos hace unos 2 meses era que si mirábamos las encuestas, los candidatos que utilizaban estrategias tradicionales, el clientelismo, lo que se le ha llamado partido franquicia, tener la marca en presencia en el territorio, esas estrategias que ya han sido utilizadas antes, dijimos, esos candidatos posiblemente van a estar en los primeros lugares en la elección. ¿Y por qué eso es una sorpresa? Porque no es una elección que sucediera en el 2011, ni tampoco una elección que sucediera en el 2007. Es una elección posterior a aquella crisis del 2015, donde todos creímos en algún momento que iba a haber un cambio en la forma de hacer política. Y lo que tenemos que tratar de definir a nivel académico es si realmente podemos decir hoy, después de la primera vuelta de las elecciones 2019, si el 2015 tuvo un legado en la forma de hacer política en Guatemala. Yo creo que no puede haber un blanco y negro y una respuesta definitiva, pero eso es un tema de análisis importante. Entonces tenemos candidatos con reglas tradicionales, decíamos, Sandra Torres siendo el claro ejemplo de ese movimiento político, la UNE, que por años ha tenido esa forma de hacer política. Y luego no sabíamos quién iba a ir en segundo lugar. Y creo que esa fue una de las conclusiones de ese coloquio. Ahora sabemos que el segundo lugar lo tiene Alejandro Yamatei, y en esa plática incluso se presentaron algunos datos. Recordarán que decíamos que el partido Vamos de Alejandro Yamatei era el segundo con más candidaturas municipales, solo después de la UNE. Es súper interesante porque hoy podremos confirmar esa teoría. Podemos confirmar la teoría de que aquellos partidos que invierten en tener presencia en los municipios son los que tienen más probabilidades de ganar. Y eso ha sido así desde la era democrática, pero ahora es más. ¿Por qué? Porque se ha limitado la capacidad de aquellos partidos que utilizaban otro tipo de estrategia más mediático, ¿verdad? Televisión, prensa, etcétera, para poder promocionarse. Entonces hoy tenemos una segunda vuelta donde no tenemos a una Sandra Torres con un Jimmy Morales, ¿no? No es un outsider, como el outsider, que es el concepto de alguien que no ha estado en política. Yamatei no es un outsider. Entonces hoy tenemos una segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei, los dos partidos con más organización
territorial en el país. Uno con una organización que viene ya de casi una década y el otro con una organización que comienza posterior a la elección del 2015, o sea que no es tan nueva y tenemos que ver qué tan capaz será esa organización partidaria. Entonces, ya habiendo dicho eso, tenemos ese contexto teórico, ¿verdad? Esta noción de las reglas tradicionales versus las reglas no tradicionales. Vimos que a los candidatos con las reglas no tradicionales no les fue tan bien al final, aunque podríamos argumentar algo ahí en el cuarto lugar de Telma Cabrera y el posible voto de Telma Aldana que podría ir ahí, eso podemos ver más tarde. Pero yo quisiera plantear la tesis que claramente la política tradicional ganó la primera vuelta de las elecciones. Y cuando hacemos un análisis de las elecciones a nivel municipal, vamos a encontrar cosas interesantes. Entonces, lo que yo hice desde los días posteriores a las elecciones fue que me metí al sistema del Tribunal Supremo Electoral, que costó bastante porque había mucha gente tratando de obtener información, se trababa y demás, pero al final se logró construir una base de datos con los 340 municipios del país. En eso lo que busqué fueron dos cosas. Una era qué partido había ganado el primero y el segundo lugar de la elección presidencial por municipio y qué partido había ganado el primero y segundo lugar en la elección de corporación municipal. ¿Por qué no puse votos? Porque todavía estaban en proceso de cambio. Entonces había la posibilidad de que si yo registraba los votos en una base de datos no fueran a ser los finales. Entonces, muy probablemente el que quedó en primero y segundo lugar, eso sí ya estaba definido. Porque en la mayoría de casos la cantidad de mesas procesadas ya superaba el 90%. Obviamente tenemos que esperar los resultados finales para poder contrastar si esa data que se obtuvo en esos primeros días está realmente alineada con la data que se va a obtener al final cuando ya esté todo completamente terminado. Yo creería que sí, pero tenemos que esperar a ver ese resultado. Pues, ¿qué encontramos cuando se hizo esa base de datos? Hay 4 grandes hallazgos que a mí me gustaría poder comentar y que ustedes los puedan tener en mente para que luego los tratemos de interpretar. Yo tengo una interpretación personal, pero puede hacer que ustedes tengan otra y agradeceré las observaciones. Obviamente, el primer hallazgo no se necesita ser politólogo para encontrarlo, ¿verdad? Ni hacer la base de datos. La UNE fue el que ganó las elecciones, claramente. Pero no nos quedemos solo con el porcentaje de esa primera vuelta. No solo se trata del 25% de Sandra Torres contra el 13% de Alejandro Yamatei. Se trata de que cuando vemos la data a nivel municipal, la UNE ganó el primero o segundo lugar en el 84% de los municipios. 84% de los municipios. ¿Cómo se dividen? La UNE gana el primer lugar en la elección presidencial en 231 municipios, algunos dicen 234, veremos luego al final cómo queda, pero yo creo que va en ese rango, que es como un 68%, y el segundo lugar en 55 municipios, que es un 16%. Eso lo que significa es que es un partido con una presencia nacional impresionante y como vamos a ver, ningún otro partido se le iguala en este dato. Ahora, en las alcaldías la UNE tuvo el primero o segundo lugar en un 55% de los municipios. O sea, ganó la alcaldía en 107, tengo registrados un 31%, y el segundo lugar en 83 municipios un 24%. ¿Por qué el segundo lugar? Decimos, no, pero al final se queda el alcalde, no ganó si es segundo lugar. Claro, pero en el modelo de corporación municipal, en el modelo de elección, van a tener concejales. Y posiblemente en elecciones donde son cerradas van a tener la posibilidad de hacerle un contrapeso importante a aquellos alcaldes que no sean del partido. O sea que es muy importante ver que la UNE va a tener un importante poder local en al menos 55% de los municipios. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo presidencial y lo municipal, y ahí podríamos tratar de explicar por qué vemos en la elección municipal presidencial 85% y en la de corporaciones municipales un 55%. Ahora, uno de los argumentos del partido franquicia o del modelo de partido franquicia es que cuando uno tiene un líder local que es fuerte, ese líder local va a arrastrar votos para la candidatura presidencial. Y lo mismo pasa cuando yo tengo un candidato presidencial fuerte, va a arrastrar votos para mi candidatura municipal. Entonces buscamos en cuántos municipios la UNE obtuvo las dos victorias. Tanto la alcaldía
como la presidencia. Y el dato es que lo obtuvo en 96 municipios, 28% del total. O sea, en 28% de los municipios del país, la UNE obtuvo la alcaldía y obtuvo la presidencia. Y eso da una señal de un voto bastante consistente. O sea, la persona que llegó ahí muy probablemente votó por el alcalde de la UNE y por la presidenta o la candidata presidenta de la UNE. Luego vemos, por ejemplo, esto lo voy a decir más rápido, que gana el primer lugar, que queda en segundo lugar en la elección presidencial y gana la alcaldía en 74 municipios, y luego gana la alcaldía y queda en segundo lugar de la presidencia en 8 municipios. O sea, la UNE tuvo una presencia importante. Para mí el dato más interesante de estos es el siguiente. ¿Dónde la UNE no quedó ni en primero ni en segundo? Solo pasó eso en 44 municipios del país. Solo en el 13% de los municipios del país, la UNE no ganó ni primero ni segundo lugar en la presidencia o la alcaldía. Entonces, lo que nos habla esto es de un partido bastante consolidado que tiene hoy día una presencia nacional importante, que gana en 10 de las 22 cabeceras departamentales. Esto no pasó en el 2015. En el 2015 la UNE ganó en Alta Verapaz y Jimmy Morales se llevó el resto. Hoy día parece que es al revés. Hoy día la UNE gana en primera vuelta la mayoría o casi la mitad de cabeceras departamentales y casi todos los departamentos, con excepción de 5 departamentos. Entonces yo sé que, digamos, a los que no simpatizan con la tendencia de dicho partido político, este primer hallazgo pues les resulta preocupante. Pero tenemos un segundo hallazgo que podría también ser igual de interesante. El segundo hallazgo es que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, fue el segundo partido con más municipios ganados en la elección presidencial. O sea, no fue el segundo lugar en los votos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que hay municipios que son de millones y otros municipios que son de miles, poquitos miles. Pero cuando vemos la presencia territorial es importante observar estas tendencias. Y entonces aquí lo que observamos es que el MLP a nivel presidencial es el segundo lugar, a nivel municipal, mejor dicho. Y lo raro de esto es que logran una buena cantidad de votos a nivel presidencial, pero no les fue igual de bien en las alcaldías, ¿verdad?, en los gobiernos locales, ni en las diputaciones. Por ejemplo, en la elección presidencial, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos obtuvo el primero o segundo lugar en el 29% de los municipios. O sea, logró el primer lugar en 47 municipios y el segundo lugar en 52 municipios. Súper importante, porque no hay otro partido que le haya ido mejor si nuestro indicador es número de municipios ganados. Con un querido amigo hablábamos en algún momento del colegio electoral y yo le digo, bueno, con colegio electoral hubiese ganado la UNE en primera vuelta, muy probablemente, ¿verdad? Y el segundo lugar hubiese sido el Movimiento para la Liberación de los Pueblos en términos de municipios. Ahora, es interesante porque cuando vemos los municipios, esos 47 municipios donde gana el MLP, la elección presidencial, vemos que hay una división geográfica muy particular. Se distribuyen, por ejemplo, en Sololá, en Quetzaltenango, en Chimaltenango, en Zacatepeques, en Huehuetenango, en Totonicapán, y unos pocos en Guatemala, Retauleu, Quiché y Baja Verapaz. Es decir, hay una zona de influencia de este partido, y es la zona de Occidente. Y es otra tendencia que creo que en conjunto podríamos analizar y ver si es algo que podríamos atribuir a una tendencia de ahora, ¿verdad? Niveles de urbanización, niveles de conflicto político, o podremos ir a una raíz más histórica, digamos, de clivajes que se han ido armando en esas zonas del país. Ahora les doy otro dato interesante. Yo espero que estén siendo interesantes estos datos, pero a mí sí me parecen interesantes, tal vez porque soy muy nerdo, pero bueno. De los 52 municipios donde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos obtuvo el segundo lugar en la presidencial, en 51 la UNE ganó esa elección. O sea, que no era un voto a la izquierda y un segundo lugar de la derecha, sino un voto a la izquierda y otro voto a la centroizquierda. O sea, que ahí es importante ver esos lugares donde sucedió. Y de nuevo, cuando vemos en qué países, en qué departamento sucede, vemos que en Huehuetenango, por ejemplo, pasa en 8 municipios. En Quiché pasa en 6 municipios, en San Marcos en 5, en Petén en 5, en Reu 4, Jalapa 3, etc. Hay aquí algunos casos de Oriente, pero seguimos viendo que predominantemente
la UNE y el MLP se llevan los votos en el occidente del país y algunos departamentos del centro. Entonces, aunque en las elecciones, en el voto general, Telma Cabrera sale en un cuarto lugar, a nivel municipal, la historia es bien diferente. Ellos tuvieron una, digamos, capacidad de movilizarse en buena parte de ese territorio. Solo ganaron en 2 cabeceras, Totonicapán y Santa Cruz del Quiché, y no tuvieron ninguna alcaldía, solo un segundo lugar en Santo Domingo Suchitepeques. Y según las proyecciones, que veremos si se cumplen, solo tienen un diputado en el Congreso. Ahora, tenemos un primer hallazgo entonces, la UNE gana, 84% de los municipios, primero y segundo lugar. El MLP el segundo lugar a nivel de municipios en la elección presidencial, pero le fue muy mal en corporación municipal y en gobiernos locales. Y ya me pasé el tiempo, pero impresionante, pero ya voy a terminar. Entonces, vemos un tercer hallazgo, y es que, a pesar de que Alejandro Yamatei llega al segundo lugar, el partido Vamos tiene resultados muy pobres a nivel municipal. Por ejemplo, gana el primer lugar solo en 24 municipios, un 7%. Y el segundo lugar en 99 municipios, un 29%. Ganó solamente 28 alcaldías y queda en segundo lugar en 32 alcaldías para un total de 17%. Gana solamente en 3 cabeceras departamentales, Guatemala, Antigua Guatemala y Chimaltenango, el centro del país. Y luego la sorpresa, que esta yo no la esperaba, es lo siguiente. Entonces vemos, la UNE gana, ¿no? Vamos es el segundo lugar en voto absoluto, pero el MLP segundo lugar en nivel municipal. Ahora, ¿quién es el segundo lugar en número de alcaldías? El segundo lugar es la UCN. La UCN es el segundo partido con más alcaldías en el país. Obtuvo 34 municipios en la alcaldía. En presidencia no tuvo votos porque sabemos que su candidato no participó. Obtuvo un segundo lugar en 29 municipios, es decir, en un 19% de municipios la UCN quedó en primero o en segundo. Y ya no los aburro con datos, este es el último. En 30 municipios de los 34 donde la UCN ganó la alcaldía, Sandra Torres ganó la elección presidencial. Entonces, hoy día tenemos un mapa político que no tiene nada de parecido con mapas políticos de años anteriores. Porque tenemos un gran partido, que es la UNE, que tiene una presencia nacional, que domina en la mayoría de elecciones, diputaciones presidencial y alcaldía, pero que su competencia no es líder, por ejemplo. Hace 4 años que el líder se llevó 130 alcaldías. No es Partido Patriota en su momento con Otto Pérez Molina. Hoy su competencia fueron 3 partidos distintos. Vamos en el voto absoluto, el MLP a nivel municipal presidencial y UCN a nivel de alcaldías. Y la diferencia entre la UNE y esos partidos es muy grande. Y entonces la teoría que me gustaría plantear en los próximos 2 minutos y tal vez después seguir, es que estos resultados de hoy los podemos interpretar bajo 2 conceptos. El concepto del autoritarismo competitivo y el concepto del partido dominante. ¿Qué significa el autoritarismo competitivo? Significa que hay democracia, hay elecciones, ¿verdad? Competitivas, pero que hay actores que tienen la capacidad de dominar las elecciones u otras arenas del poder, ¿verdad? El Congreso, las Cortes, los medios. ¿Qué significa un partido dominante? Significa que hay un partido que logra posicionarse en el centro, obtiene una mayoría relativa que le permite gobernar y fragmenta la competencia en diferentes polos, ¿verdad? Un polo muy a la izquierda en el caso del MLP y no tenemos realmente un polo muy a la derecha porque pareciera que los partidos de derecha en esta elección pues se fragmentaron mucho y no tuvieron la capacidad de competir directamente con la UNE. Luego podemos hablar de los escenarios, pero para mí la importancia de esta primera vuelta es que nos demuestra una tendencia clara. Si la UNE obtiene la presidencia del país, la UNE no solo va a tener la presidencia, tendrá el Congreso, porque ahora Edgar mostrará cómo van ahí, tendrá 1/3 de los gobiernos locales, con ningún otro partido teniendo una cantidad similar. Ya sabemos que podría tener influencia en la Corte Suprema, que se elige en octubre de este año, y con eso entonces alcanzaría a tener 3 magistraturas en la Corte de Constitucionalidad a partir de 2021. Es el tema que se plantea hoy, para los que a veces quisieran un poquito más de análisis teórico abstracto,
y creo que es importante esa observación, el tema central de estas elecciones es la división de poderes. ¿Se concentra el poder en un solo partido o se fragmenta el poder en varios partidos? Y por esa razón es que en lo personal considero que es una segunda vuelta muy importante a la que se debe atender, porque obviamente hay que ver las opciones que existen para el país en general y para nosotros los ciudadanos. Lo dejo por allá, por ahí, por allá, no, por ahí. Tengo un problema, siempre lo digo todo bonito y el cierre es donde, ahí lo borran eso. A ver, entonces le dejo la palabra a Edgar, muchas gracias. Gracias, Jonathan, gracias a todos por venir. Obviamente yo sé que a todos nos interesa, sobre todo en época de elecciones nos interesa mucho el país, y evidentemente pues este es uno de los espacios en los que podemos no solo manifestar nuestras preocupaciones, sino apoyarnos mutuamente para ver qué podemos hacer con el país. Yo quiero hablar rapidísimamente de 4 cosas en concreto, sobre el Congreso obviamente. La primera es la fragmentación. Luego, sobre la fragmentación, hablar de alianzas, posibles alianzas y cómo va a funcionar la dinámica de alianzas en el Congreso. Número 3, la desproporcionalidad. ¿Qué papel jugó la desproporcionalidad en estas elecciones legislativas? Ya cuando hable el tema, hablaré un poco de qué se trata la desproporcionalidad y por qué es relevante. Y por último, muy rapidito, una reflexión sobre los partidos que desaparecen por no haber metido diputado al Congreso. Y cómo esto tiene que ver con las barreras de entrada al sistema en general. Si esto es bueno o malo, y obviamente esto va a ir ligado con el inicio de la intervención que habla sobre la fragmentación. Entonces empiezo. ¿Qué es la fragmentación para empezar? Es básicamente qué tan dividido queda el Congreso una vez se adjudican curules. Entonces, ustedes pueden tener un Congreso, por ejemplo el estadounidense, que no tiene nada de fragmentación, son 2 partidos y ya. O un Congreso como el guatemalteco de ahora, que está tan fragmentado que los que fueron miembros de juntas receptoras de votos entenderán que contar los votos en las mesas era un trabajo sumamente difícil por la cantidad de partidos que eran, ¿verdad? Hay 19 bancadas ahora en el Congreso. Entonces, 19 bancadas que van desde el MLP y Podemos, creo que es el otro partido que tiene un diputado cada uno, que cuenta como bancada, y obviamente el jefe de bloque tiene una influencia importante en la negociación de la agenda del Congreso, y los otros, digamos, todos los partidos que están en medio, tanto de escaños más chiquitos como Victoria, WINAC, URNG, Unionista es, los medianos como Semilla, que fue sorpresa, Humanista, Bien, FSN Nación, todos, esos son los medianos, y el grandote, que obviamente es la UNE. La UNE, de nuevo, depende de en qué fase del conteo estén ustedes, pero yo la última vez que hice, crucé 3 bases de datos básicamente, donde Prensa Libre le adjudica alrededor de 54 escaños, Congreso Transparente le pone 52, y yo en mis cálculos le puse 53, o sea, yo haciendo la mate. Entonces, digamos que la UNE tiene alrededor del 33% del Congreso. Esa es la única conclusión segura de cuánto tiene. Ahora, eso es muchísimo, a comparación de los otros, ¿ya? Estas elecciones fueron súper parejas, a excepción de la UNE, ¿ya? Todo el resto de partidos tienen una competencia súper fuerte entre ellos, tanto a nivel presidencial, no sé si a nivel tanto municipal, pero a nivel presidencial ustedes pueden ver un montón de fragmentación de voto en un montón de partidos distintos, ¿ya? Los que defienden la reforma a la ley electoral, por ejemplo, dirán, bueno, eso es un impacto positivo de la ley electoral, de la reforma, porque muchos partidos compitieron en igualdad de condiciones y no tuvieron que, digamos, esta es una narrativa, no se la tienen que creer, pero digamos, es un argumento frecuente. No tuvieron que acceder tanto a financiamiento electoral ilícito, sino tuvieron acceso a medios que de forma igualitaria a todos los demás. Todos los demás, menos la UNE. La UNE siempre va a ser excepción, al menos en este. Y lo que muchos van a alegar es, pues en realidad el efecto de la ley electoral fue aplastar el potencial de crecimiento de los partidos pequeños y dejar fijo el de la UNE. Entonces, en términos comparativos, es darle ventaja a la UNE. Depende cómo lo quieran ver, la realidad es que, a excepción de la UNE, hay una competencia súper pareja del resto de partidos, tanto en el Congreso como en elecciones presidenciales. Y obviamente la UNE es probablemente el único actor veto del Congreso. ¿Cuál es el actor veto? El actor veto es el que puede decidir frenar la agenda, ¿ok? Entonces la UNE solita no puede proponer nada,
ya con 50 y pico diputados, no puede decir, bueno, voy a pasar esta ley y voy a proponer la reelección para mi candidata presidencial y voy a proponer desmoronar el país ahorita. No es tan fácil, ¿ok? Con 50, necesita unos 30 más para lograr hacer eso. Pero sí que si alguien quiere hacer algo, tiene que ir con la UNE. Entonces la UNE se vuelve el gran actor del Congreso que puede manejar los votos en cualquier dirección. Eso es muy importante. Un poco ligando a la narrativa de Jonathan de hace poco, de la presencia territorial que tiene la UNE, que probablemente es lo que mejor le jugó a su favor con estas elecciones bajo estas reglas, ¿verdad? La UNE tiene presencia prácticamente en todo el país y lo reflejan tanto sus votos de nivel municipal como presidencial, y los legislativos no son excepción tampoco. El único distrito en el que no ganan ningún solo diputado es en el Distrito Central. En el resto del país ganan al menos un diputado. Entonces, eso es mucho que decir. La UNE gana en todos lados, básicamente. Y eso es algo bien fuerte de reflejar. Ahora, algo que, digamos, es medio preocupante, o bastante preocupante, es que, si bien es cierto que la UNE es la gran fuerza del Congreso ahora, la segunda más grande es la UCN, que, digamos, mucha gente dirá que el votante de la UCN no aprendió de lo que le pasó a su candidato presidencial. Y pues bueno, no sé si aprendieron o no, pero la realidad es que la UCN junta, ahí sí las tres fuentes tienen el mismo dato, que son 12 diputados, y es bastante, es más que cualquier otro, no por muchísimo más como la UNE, pero sí es la segunda más grande. Y no extrañaría, por ejemplo, que la UCN y la UNE pues tuvieran mucha agenda compartida para promover en el país, por ejemplo. Obviamente hay sorpresas medianas. Semilla y Humanista ganan muchísimos diputados respecto de otros partidos más viejos que habían querido meter diputados, por ejemplo. Semilla gana 7, alrededor de 7, y Humanista agarra más o menos 6. Esa es una sorpresa importante que se refleja muy bien, bueno, obviamente Semilla no en elección presidencial, pero sí lo que Humanista refleja en su sorpresa en elección presidencial. El que no, bueno, los dos partidos que no se benefician, uno respecto de sus elecciones anteriores y el otro respecto de sus elecciones presidenciales, son Todos y MLP. Todos ahorita tiene, que serán unos 14, 16 curules en el Congreso, lo cual es mucho, digamos, Todos es parte de la Junta Directiva del Congreso, es de los mayores partidos que operan dentro de las negociaciones del Congreso, y ahora se redujo esa cantidad de bancada a la mitad. Metieron alrededor de 7, y eso es un golpe bien duro para el partido, cosa que ni los del mismo partido se esperaban, y eso es algo bien importante tomar en cuenta. El otro partido que ahorita domina el Congreso, que paradójicamente es un partido de una persona, pero porque es el presidente del Congreso, pues tiene mucho poder, obviamente, que es el Partido Unionista, pues ahora triplica, ¿verdad? Tiene 3. Triplica suena muy fuerte, ¿verdad? Pero tiene 3. Y pues ahí está. Es una victoria para Unionista, que suele ser un partido más regional, más departamental, más capitalino que otra cosa. Y hay otros partidos que también triplican su cantidad de gente en el Congreso, como URNG, también tenía 1, ahora tiene 3. WINAC creo que también tenía 1, ahora tiene, no sé si 2 o 3, o 4 creo que tiene. Y pues bueno, FCN Nación es el otro partido que fracasa rotundamente. Actualmente tiene más de 20 diputados en el Congreso, y estos no triplican, sino que dividen entre 3 su cantidad. Lograron meter 8 apenas. Y esto probablemente sea de lo más fuerte, digamos, el golpe más duro que ha sufrido un partido de gobierno en la historia democrática, ¿ya? En elección posterior a su gobierno. Y eso es algo bien fuerte de tomar en cuenta. ¿Qué nos dice esto respecto de la composición del nuevo Congreso? Pues bueno, que sigue muy fragmentado y que bancadas más medianas hacen el poder relativo de la UNE aún más grande, ¿ok? Con 50 y pico. Recuerden, estoy diciendo que son muchos 7 y 6 para Semilla Humanista, son pocos 8 y 7 para FCN y Todos, pero estos no son comparados, o sea, estos 4 sumados no le llegan a la UNE, por ejemplo. Entonces es algo que tomar en cuenta. Ahora, respecto a la fragmentación, voy a pasar a las alianzas. Y es que naturalmente en un Congreso fragmentado van a haber alianzas, porque si no nadie podría operar, no se puede gobernar. Y eso es algo que tiene que tomar mucho en cuenta Yamatei si gana las elecciones en segunda vuelta. Mentí, UCN no es el segundo más grande, es Vamos. Vamos metió 16 y 17.
pero de nuevo no es lo suficiente para llegarle a la UNE. Y como partido de oposición, la UNE es muy dura. Y si Yamatei queda con una bancada de 16 y 17, va a tener que aprender a negociar con la UNE o a negociar con un montón de otros partidos pequeños. Y eso es algo que Yamatei puede encontrar como un reto importante. Algo que, por ejemplo, si ganara Sandra la segunda vuelta, tendríamos por primera vez desde hace mucho tiempo un verdadero régimen presidencialista. O sea, un presidente que tiene no plenos poderes, pero gran poder del Congreso y de otras instituciones del Estado para gobernar, ¿ya? Cosa que muchos académicos latinoamericanistas critican mucho de Latinoamérica. Es que se dicen ser regímenes presidencialistas, pero tienen mucho impasse en el Congreso. No pueden gobernar porque como están muy fragmentados, entonces no pueden hacerlo. Sandra sería una presidente o presidenta que sí pudiera gobernar con tanta gente en la UNE. Ahora, Yamatei sería pues una repetición de un presidente que le va a costar mucho gobernar con una bancada relativamente pequeña frente a la de oposición. Y eso es algo importante. Entonces, bueno, está eso. Ahora, quiero agregar respecto al argumento del autoritarismo competitivo. Y es que, no el autoritarismo competitivo, del artículo de Jonathan que habla del autoritarismo competitivo y del partido dominante. Y quiero hablar del segundo, del partido dominante, que es algo muy característico del PRI en México, o bueno, lo fue en su momento. Y es que el PRI tenía una facilidad enorme para orientar su centro político dependiendo de las elecciones, del contexto, de la coyuntura. Entonces podía ejecutar con gente de derecha, tanto como con gente de izquierda. Y a los dos partidos de los extremos, que era el PAN y el PRD, pues los tenía como extremistas, ¿ya? Y el PRI absorbía mucho del votante medio. Esto, obviamente, en la UNE no se refleja tanto a nivel de elección popular, pero sí se puede reflejar adentro del Congreso. La UNE, teniendo tanto poder dentro del Congreso, puede jugar con los partidos de derecha, tanto como con los partidos de izquierda. Entonces puede comportarse como un partido dominante dentro del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense Semilla. Semilla quiere proponer una política pública de corte social, pues ¿con quién va a ir? Con la UNE. FCN Nación quiere aprobar una política pública de corte de derecha, ¿con quién va a ir? Con la UNE. Y la UNE puede hacer las dos perfectamente bien. ¿Okay? La UNE se presenta como un partido de izquierda, se comporta como partido de izquierda, como partido de derecha, como partido de centro, como mejor le caiga. Entonces, digamos, no es una crítica, es una descripción del comportamiento político que tiene la UNE para sobrevivir, que obviamente es lo que todos quieren hacer, cosa que no pueden decir los que voy a hablar en mi cuarto punto de los partidos que desaparecen. Pero bueno, eso es algo importante de tomar en cuenta. La UNE puede jugar un rol muy importante del Congreso, tanto para aprobar en todas direcciones, porque la UNE va a ser siempre el filtro que absorba toda esa propuesta de política pública. Bueno, eso respecto a las alianzas. Y ahora, la desproporcionalidad. Rápidamente, la desproporcionalidad consiste en la diferencia que hay entre voto emitido para un partido y cuota de poder obtenido. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que el partido A gana 160 curules dentro del Congreso y tiene 100% de los votos. Pues la proporcionalidad es perfecta. Digamos que obtiene más del 50% de los votos, un 60-70% de los votos, pero obtiene 30 curules en el Congreso, que es menos, obviamente, de la mitad. Entonces, ahí hay una desproporcionalidad. No sé si se entiende el concepto. Pues, Guatemala es un país que se caracteriza por mucha desproporcionalidad. Muchos académicos nacionales, Javier Brolo, sobre todo, es el que más trata este tema, indica que el tamaño del distrito, al ser muy pequeño, adjudica curules de forma mayoritaria, a pesar de que tengamos una fórmula proporcional. Entonces, es un reto obtener la proporcionalidad en los votos respecto de los curules obtenidos, las curules obtenidos. De nuevo, esta elección resolvió casi todo ese problema. Muchos de los partidos que compiten en elecciones legislativas, les corresponde perfectamente la cuota de poder obtenido con el voto válido que reciben. Por ejemplo, no voy a dar tantísimos datos, pero les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, el partido Bien obtiene en todo el país, obviamente esto verlo a nivel distrital tiene un impacto distinto, pero en todo el país obtiene alrededor del 4.84% de los votos para legislativo. Y obtiene el 5% de curules en el Congreso, obtiene 8. Entonces, es muy proporcional, ¿ok? Y esto se repite, o sea, no hay desviación de más de 2 puntos porcentuales en el resto de partidos.
de nuevo, la competencia es muy pareja, salvo en la UNE. La UNE sí tiene una desproporcionalidad bien fuerte. A nivel nacional, obviamente a nivel local hay que verlo con más detenimiento, pero está entre el 17 y 18% de voto emitido hacia la UNE, pero ellos tienen el 33% del Congreso. ¿Ok? Eso quiere decir que obtienen más poder de los votos que le dieron. No sé si entienden. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que la UNE está sobre representada en el Congreso. ¿Ok? El resto de partidos está parejamente representado en el Congreso. ¿Ok? Corresponden sus votos al poder. Y esto es algo muy interesante porque la desproporcionalidad suele ser bien pareja entre todos los partidos. Esta vez se nivela, pero a la UNE, digamos, le sigue beneficiando. Esto es sobre todo por el tamaño de los distritos. Hay muchos distritos muy pequeños que tienen este efecto de ser desproporcionados. Y como la UNE está en todos lados, gana curules en todo el país, entonces se beneficia de esta desproporcionalidad en todo el país. Entonces, una vez más, la presencia territorial de la UNE le gana muchos puntos dentro del Congreso. Esto de desproporcionalidad. Y por último, una reflexión brevísima de los partidos que desaparecen. Son 4 o 5 partidos que desaparecen. El criterio para que un partido desaparezca es si no llega al 5% de votos en elección presidencial o si no mete ningún diputado en el Congreso. ¿Okay? Entonces, partidos como Avanza, PPT, Libre, sorprendentemente, Encuentro por Guatemala, por ejemplo, no alcanzan un curul en el Congreso, entonces se les cancela el partido y no obtienen financiamiento público. De estos, el más importante obviamente es Encuentro por Guatemala. Los que no sepan, la figura más importante política dentro del partido de Encuentro por Guatemala es Ninette Montenegro. Ya lleva en el Congreso tal vez unos 25 años. Esto es mucho tiempo. Mucho tiempo. Más que tu edad probablemente. Más que mi edad, yo tengo 24 y ella lleva más tiempo en el Congreso que yo en esta tierra. Entonces, y ahora se quedó sin partido. Lástima por ella, porque obviamente era un actor muy importante dentro del Congreso, pero esto, digamos, es un impacto durísimo para el sistema político en general. Mi sospecha es que muchos de los votos de Encuentro por Guatemala, que es un partido capitalino, etcétera, se le fueron a Semilla y se le escaparon a Humanista también. Entonces, Encuentro por Guatemala se vio como un partido viejo que ya no aportaba mucho, que igual muchos dirían, igual y el Encuentro por Guatemala tenía que morir hace 4 años y que se salvó solo porque Ninette pasó la noche en el Congreso esa que entonces cautivó a los corazones del votante y aguantó una elección más. Bueno, se puede decir, no sé si es cierto, pero lo que sí es cierto es que un partido con tanta trayectoria como Encuentro por Guatemala se perdió. Y pues, ni modo. Respecto a este tema en particular, el acceso al sistema político es como el mensaje principal que quiero mandar, y es que hay un debate latente respecto a las barreras de entrada en el sistema político, en el sistema de partidos específicamente. Se necesitan 0.3% de afiliados del padrón, de afiliados, para formar un partido político y además tener presencia territorial en mínimo 50 municipios y 12 departamentos. ¿Okay? Hay gente como yo que dicen que es mucho, hay gente como Javier Brolo que dice pues es muy poco porque la evidencia está en que son muchísimos partidos. 19 partidos no es un sistema político restrictivo. Pues bueno, parte de la respuesta que gente como yo le tiene a este tipo de crítica de cómo va a ser que la barrera es baja si la presencia de partidos es tremenda, pues yo lo que digo es el umbral. El umbral no existe en Guatemala. El umbral, ¿con qué me refiero umbral? ¿Cuál es el mínimo que yo necesito para que se me adjudique un curul en el Congreso? ¿Okay? Es de 5% para la elección presidencial, pero yo me puedo quitar de ese 5% si yo meto un diputado. ¿Ya? Y un diputado meterlo es relativamente fácil. Les voy a dar el umbral efectivo. O sea, si ustedes en su partido político se hubieran postulado en alguno de estos 2 distritos, que es el Distrito de Guatemala o en el Listado Nacional, hubieran sobrevivido como partido en el Listado Nacional con un 2.3% de los votos. Es nada. O sea, eso es no tener umbral. Y el Distrito de Guatemala con 3.05, que también es nada. Estos son, obviamente, como son los de los más grandes, pues obviamente van a tener umbrales efectivos más bajos. Pero el resto de umbrales efectivos en el resto de distritos es como de 5 o 6%. ¿Ya? Obviamente los más chiquititos son, digamos, tienen un impacto más grande en este umbral efectivo. En el Progreso, por ejemplo, necesitaban 14% para entrar. Eso es muchísimo.
pero es una realidad. A pesar de que hay partidos que desaparecen, probablemente si subimos el umbral, desaparecen más. Y no solo desaparecen más a posteriori de las elecciones, sino a priori de las siguientes elecciones. Bueno, como yo sé que no tengo tanta capacidad de meter diputados, mejor ni me meto a competir. Y eso puede naturalmente reducir el número de partidos para aquellos que les moleste el número de partidos, tanto compitiendo como adentro del Congreso. Y sobre todo a los de las juntas receptoras de botas, que les preocupaba contarlos cuando había que contarlos. Y pues bueno, esto es el Congreso. La sorpresa de la UNE no es sorpresa, la sorpresa de Encuentro por Guatemala sí es sorpresa, Semilla y Humanista también son sorpresas. Y pues hay una gran... Como para concluir, hay una gran no bancada, sino potencial coalición de izquierdas, por ejemplo, en el Congreso, que van a tener que aprovechar. Todos estos partidos chiquititos, MLP, WINACU, RNG, etcétera, etcétera, todos estos van a tener que armarse en coalición para poder hacer algo dentro del Congreso, porque les va a costar mucho hacerle frente a partidos grandes como la UNE, Vamos, etcétera. Y Vamos, obviamente, sobre todo si queda Yamatei, su interés principal va a estar en no llevarse mal con la UNE. Obviamente nadie se quiere llevar mal con la UNE dentro del Congreso, al menos que tenga una mayoría, lo cual es muy difícil, pero va a buscar probablemente a los medianos nuevos, ¿ok? Esto es Semilla, Humanista, bien, no es un partido nuevo, pero da la sensación de que es nuevo, entonces, y mucha de la gente es nueva, entonces puede dar como que ese aire de que puede aliarse dentro de este bloque potencial de oposición. Creo también puede cumplir este rol de partido mediano que puede funcionar como bisagra a la hora de pasar reformas en el Congreso. Y pues eso, para terminar, una última reflexión sobre qué necesitaría la UNE para tener mayoría, o sea, 81 votos. Y la UNE necesitaría aliarse con la UCN, con FCN y con todos. Estos son los datos de Prensa Libre. En los míos le faltaría uno más, pero se entiende que con eso están... UNE tiene 54, UCN tiene 12, FCN 8 y todos tiene 7. Esto suma más o menos 81 y con esto ya es mayoría. Y si se dan cuenta, dentro de lo que les dije, no es tan descabellado creer que hay afinidad política entre estos partidos y que pueden hacer una coalición legislativa para gobernar. Y claro, aquí en ese sentido son menos los partidos, pero como siempre, la minoría organizada siempre le va a ganar a la mayoría desorganizada. Y si la mayoría de partidos en el Congreso, que son un montón, quedan desorganizados, les van a comer el mandado en la acción legislativa. Y es una reflexión importante, sobre todo para estos partidos pequeños. Y pues bueno, eso es todo para mí. Ahora abrimos discusión, ¿verdad? Abrimos preguntas. No sé si terminamos en este momento entonces la transmisión, ¿verdad? Tengo entendido la transmisión del Facebook Live, así que muchas gracias a todos los que se unieron a través del Facebook y nos quedamos entonces solo con las preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias.